exterior será pues la suma teta más delta. Así también en el otro triángulo, este mismo ángulo será la suma de alfa y beta. Por lo tanto, alfa y beta suman lo mismo que teta y delta y esa suma sería m. Ya, entonces eso es lo que habíamos visto en la clase pasada. Bien, ahora lo que hay que hacer es, a ver, aquí lo tengo, hay que clasificar ahora al triángulo. Entonces, clasificación del triángulo. Abro la separata y ahí están los ejercicios. Ya, hoy día estamos 29, ya se va enero. Hoy hacemos clasificación del triángulo. Ya sabemos que en el triángulo la suma de ángulos debe de darnos 180 grados, la suma de ángulos exteriores tiene que darnos 360 grados y también sabemos cómo calcular el ángulo exterior. Muy aparte de esas tres propiedades que habíamos hecho en la clase pasada. Entonces ahora hacemos la clasificación. Hay que clasificar al triángulo. ¿De qué manera se puede clasificar al triángulo? Bueno, se puede clasificar de dos maneras. Una de esas es de acuerdo a las medidas de sus ángulos y la otra sería de acuerdo a lo que miden sus lados. De esas dos maneras se puede clasificar al triángulo. Entonces, vamos a clasificar en primer lugar de acuerdo a las medidas de sus ángulos. Uno, de acuerdo a las medidas de sus ángulos. Cuando digo sus ángulos, me estoy refiriendo a los ángulos interiores. Entonces, de acuerdo a lo que miden sus ángulos interiores, puede ser de esta manera, de las siguientes maneras. Puede que el triángulo sea un triángulo rectángulo. ¿Alguien recuerda lo que es el triángulo rectángulo? Pueden hablar o si no, escribir en el chat. ¿Qué cosa quieres decir cuando dices 90 grados, Castillo? ¿Qué cosa quiere decir eso? A ver, como quien llamo lista. A ver, ¿quién está por acá? Capurro Pomalaya. Capurro Sí, Pomalaya. profesor. Diga presente. Presente. Mire que si no me contesta, inmediatamente me voy a dar cuenta de que no están en el salón. Profesor, ¿me escuchó? ¿Tú eres Pomalaya? Sí. Allá. A ver, ¿recuerda lo que es un triángulo rectángulo?
Sí, que tiene un lado que mide 90 grados. Ya, ten cuidado porque los lados no se Ah, miden un ángulo. el ángulo, ¿cierto? Ajá. Hay un ángulo que mide 90 grados, ¿no? Ok, muy bien. Por acá me dice Castillo. Ya, ajá. Ya, ok, Castillo. Entiendo que me quiere decir que uno de sus ángulos internos mide 90 grados. Está bien, ¿ya? Entonces, triángulo rectángulo es aquel triángulo que tiene un ángulo recto. Rectángulo es el recto ángulo, o sea, ángulo recto, es decir, un ángulo que mide 90 grados. Voy a graficar entonces a ese triángulo rectángulo. Ya, por ejemplo, de esta manera. En este vértice está justamente el ángulo recto. Y en estos otros dos vértices, los correspondientes ángulos. Un ángulo, por ejemplo, este de medida alfa. Este ángulo con medida alfa. Y el otro ángulo que es muy diferente del ángulo recto, digamos que sea con medida teta. En este vértice. Ese ángulo con medida teta. Profe, entonces, si es un triángulo sin grados exteriores, Entonces, a profe, ver, vamos a ver. Álvarez Lima, María. Sí, profe. Álvarez, ¿sí? Álvarez Lima, María. Diga presente en el chat o si no, pueden Presente, usar el profe. micro. Allá, muy bien. A ver, ¿qué se cumple con alfa y teta? Deben de ser iguales, deben de sumar 100 grados, de repente cada uno mide 40 grados, no sé. A ver, no te olvides que estos tres ángulos, uno que es alfa, el otro que es teta y el otro que es 90 grados, ¿van a sumar cuánto? 180 grados. 180 grados, ¿no? Entonces plantea tu ecuación. Escribe en el papel, alfa más teta más 90 grados igual 180 grados. Vale. Y luego ese 90 que está en el primer miembro lo pasas a restar con el 180. Y entonces, ¿a qué vas a llegar? Sí, a ver, María, ¿a qué llegaste? A ver, cualquiera de ustedes puede responder en el chat. ¿Qué se cumple con la suma de alfa y teta? ¿Cuánto debe de ser la suma alfa más profe, teta? alfa más teta es igual a 90. Sí, profe, es igual a 90. 90 grados, ¿cierto? Claro, 180 menos Sí, 90 profe, sería porque justamente 90. Ya, muy si bien, muy acá, bien. si acá el cuadrito rojito vale 90 y todo Así lo de es. adentro tiene que valer 180, entonces debe faltar 90 porque 90 más 90 es igual a 180. Muy buena explicación. Así se explica, muy bien, ¿ya? Entonces, cuando tengan un triángulo rectángulo, no importa cómo esté graficado el triángulo, puede ser así, no sé, de repente así, no importa cómo esté graficado, pero siempre se cumple que estos ángulos que son diferentes del ángulo recto deben de sumar 90 grados. Bien, entonces veamos el siguiente tipo de triángulo, que es el triángulo acutángulo.
triángulo acutángulo. El triángulo acutángulo es aquel que tiene los ángulos agudos. Creo que si lo escribo de esta manera, creo que se entendería mucho mejor. Si digo que es triángulo aguángulo, creo que se entendería mejor, ¿no? Es aquel triángulo que tiene los ángulos agudos. Recordando que un ángulo es agudo cuando mide menos que 90 grados. Por ejemplo, 80 grados, 70 grados, 60 grados, 88,8 grados. Son ejemplos de ángulos agudos, o sea, ángulos que son menores que 90 grados. Pero se escribe de esta manera. Acutángulo. El triángulo acutángulo entonces será pues aquel triángulo cuyos ángulos son menores que 90 grados. Voy a graficar a uno de esos triángulos, por ejemplo, este triángulo, que resulta ser acutángulo. Bien, entonces en cada vértice los ángulos correspondientes de medidas, por ejemplo, alfa, beta y teta, como siempre. Y acá en este vértice el ángulo beta. Obviamente la suma de alfa, beta y teta debe de darnos 180 grados. En todo triángulo hay que verificar ese teorema. Que los ángulos en el triángulo deben de sumar 180 grados. Pero para que este triángulo sea acutángulo, los tres ángulos alfa, beta y teta, los tres ángulos de medidas alfa, beta y teta, deben de ser menores que 90 grados. Entonces, eso digo por acá. Alfa, beta y teta. Profe, entonces cada alfa, beta y teta vale 60. Ah, no necesariamente. No te están diciendo que los tres ángulos son iguales. Solamente te están diciendo que esos ángulos son menores que 90 grados. Alfa, beta y teta son menores que 90 grados. ¿Ok? Alfa menor que 90, beta también, teta también. Es decir, son agudos. Para que un triángulo sea acutángulo, los tres ángulos deben de ser menores que 90 grados. Los tres ángulos, ¿ah? No dos ni solamente uno, sino los tres. O sea que si, por ejemplo, teta fuese 90 grados, ya no sería un triángulo acutángulo. Si teta es 90 grados, ya sería un triángulo rectángulo. ¿Y qué pasaría si beta fuese 100 grados? El 100 grados ya no es menor que 90, sería más que 90. O sea que por culpa de este ángulo, por culpa de este ángulo que mide 100 grados, este triángulo ya no sería acutángulo, sino del tipo obtusángulo, que es el siguiente tipo de ángulo. Entonces, siguiente tipo de ángulo, triángulo obtusángulo.
El triángulo obtusángulo es aquel que tiene un ángulo obtuso, o sea, un ángulo que es más que 90 grados, mayor que 90 grados, pero menor que 180 grados. Entonces, voy a hacer un copy paste, lo pego por aquí. Pero en este caso, bueno, graficado de esa manera, parece que ese triángulo no es obtusángulo. Por ejemplo, lo voy a graficar de tal manera que en este vértice el ángulo sea mayor que 90 grados. Algo así como esto. Ven entonces, aquí en ese vértice, en este vértice, el ángulo resulta ser un ángulo que es mayor que 90 grados. Sería un triángulo con el ángulo o con un ángulo obtuso. Eso sería triángulo obtusángulo. Entonces, en este caso, ese ángulo beta, es obtuso. Beta es obtuso. Entonces, o luego, para que ese ángulo sea obtuso, debería de ser menor que 180 grados. Pero más grande que 90 grados. O sea, en el intervalo que va de 90 grados a 180 grados, está la medida de este ángulo obtuso. Es decir, de que en beta, por ejemplo, no podría ser 70 grados, porque 70 grados es un ángulo que es mucho menor que 90 grados. Ya no sería obtuso, sería un ángulo agudo. Beta, por ejemplo, no podría ser 200 grados, porque el 200 grados no es menor que 180 grados. ¿Ya? Entonces, en el intervalo que va de 90 grados a 180 grados, sin incluir los extremos, está ese ángulo beta. Y entonces, si eso ocurre, este triángulo tendría este ángulo obtuso, y por lo tanto sería pues un triángulo obtusángulo. Entonces, recapitulando. Triángulo rectángulo. Salir. ¿Cómo? ¿Quién está ahí con su audio prendido? Apague su audio. Caramba, con ese muchacho. Ya, entonces, acá el triángulo rectángulo es el triángulo con un ángulo recto. ¿O acaso el triángulo puede tener dos ángulos rectos? ¿Habrá un triángulo que tenga dos ángulos rectos? Pregunto. A ver, respondan en el chat. ¿Habrá un triángulo que tenga dos ángulos rectos? Pregunto. ¿Habrá un ángulo que tenga dos ángulos rectos? ¿Un triángulo, digo, que tenga dos ángulos rectos? No, ¿Y por qué no? porque los ángulos tienen tres lados y si un triángulo tiene dos ángulos de 90 grados no se podría cumplir el teorema. ¿Qué teorema? El teorema de que los tres ángulos del triángulo suman 180 grados. Claro, porque si son dos ángulos rectos, ya esos dos sumarían 180 grados. Más el tercer ángulo, ya la suma se pasa de 180 grados y eso no puede ser. Miss, no puedo compartir pantalla. ¿Qué ha pasado? Es que ha dejado de compartir. Cuando se deja de compartir, tengo que darle la... Pero muy raro lo que me pasa a mí siempre. ¿Eh? Ya está. Ya. Ya, entonces,
Ese sería el motivo del por qué un triángulo no debe de tener dos ángulos rectos, ¿no? O sea, como máximo debe de haber un ángulo recto. De igual manera, ¿un triángulo puede tener dos ángulos obtusos? ¿Puede un triángulo tener dos ángulos que se pasan de 90 grados? No, profe, porque los agudos tienen que ser menores de 90 grados. Bueno, más o menos ahí. No podría ser porque si fuesen, por ejemplo, dos ángulos que se pasan de 90 grados, por ejemplo, 100 grados y el otro 91 grados, ahí nomás la suma ya se pasó de 180 grados. 100 más 91 sería pues 191, ¿no? Entonces, no, pues es imposible que un triángulo tenga dos ángulos obtusos. Como máximo debe de tener un ángulo obtuso. Entonces, el triángulo acutángulo es aquel que tiene los ángulos menores que 90 grados. Cuando decimos ángulos, nos estamos refiriendo a los ángulos interiores. Y por el último tenemos acá el triángulo obtusángulo, que es aquel triángulo con solamente un ángulo obtuso. Es aquel con un ángulo mayor que, con un ángulo obtuso, mejor dicho. Ahora lo que hay que hacer es clasificar al triángulo de acuerdo a lo que miden sus lados. Dos, segunda manera de clasificar al triángulo de acuerdo con las medidas de sus lados. Entonces, primero tenemos al triángulo escaleno. A ver, voy a buscar esa palabra en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Escaleno. A ver qué hay aquí. Del latín tardío, escalenus. Y este del griego que es el... Ay, 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 ¿qué es esto? Me voy a copiar esto, ¿ya? Y lo voy a pegar acá. ¿Ven esas letras del alfabeto?
Este es el sigma, este es el kappa, este es el alfa, lambda, nu, esta es la V para nosotros, esta es la O y esta letra no sé, no recuerdo qué letra es. Ya, propiamente oblicuo, desigual, ajá. Entonces, ahí está la explicación, miren, desigual. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que si yo digo triángulo escaleno, será pues aquel triángulo con sus lados desiguales, o sea, diferentes. Entonces digo acá que el triángulo escaleno es el triángulo con lados desiguales. Es decir, con lados de medidas diferentes. Esa sería la interpretación, ¿ya? Con lados de medidas diferentes. O sea, con lados desiguales. ¿Será necesario hacer el gráfico? ¿Qué dicen? ¿Ah? A ver. ¿Qué dicen? ¿Es necesario hacer un gráfico o suficiente con eso ya se entiende? Con eso se entiende, profe. Suficiente, ¿no? Porque no es necesario hacer un gráfico, porque ya la definición lo dice todo. No tengo más que agregar. O sea, si yo tengo un triángulo que tiene, por ejemplo, sus lados de medidas 3, 4 y 5, 3, 4 y 5, esos tres son diferentes. Por lo tanto, sería un triángulo escaleno. Mientras que si yo tengo un triángulo cuyos lados miden 5 centímetros y 6 centímetros, esos triángulos, ese triángulo ya no sería escaleno. ¿Por qué? Porque en este caso tenemos dos lados que son iguales con 5 centímetros. ¿Ok? Y necesitaría hacer un gráfico para darme cuenta qué es lo que está ocurriendo con sus ángulos. ¿Ya? Entonces, el siguiente tipo de triángulo sería el triángulo isósceles. Siguiente tipo de triángulo. Triángulo isósceles. Bueno, entonces, a ver, vamos al diccionario y busco esa palabra isósceles. Uy, ay, ay, escribí mal la palabra, ¿no? Ajá, el diccionario me corrige, miren, es con tilde en la O. Ya, entonces, del latín tardío, isósceles, y este del griego, bla, 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 y toda esa cosa, propiamente de piernas iguales, de piernas iguales. Interesante, ¿ah? Miren, propiamente de piernas iguales. Entonces, ¿qué me está dando a entender eso? ¿Qué me está dando a entender eso? Bueno, ¿alguien de repente puede entender esto, no? No sé, algo así como esto. Acá un jovencito de esos que andan por ahí con su aretito y todo eso y sus... ¿Ya? Y entonces aquí está la pista, la vereda, y entonces ese jovencito está andando por ahí, ¿no? Aquí están sus piernas. Esas piernas, esas piernitas son iguales. Y con el piso van a formar un triángulo. Y en la base de ese triángulo, estos ángulos son iguales. Aquí es alfa y acá también. Las piernitas son iguales. De ahí la palabra isósceles, que es el triángulo que tiene dos piernitas, o sea, dos lados iguales. El sufijo iso quiere decir igual. Ok, entonces aquí el triángulo isósceles es el triángulo con lados o con dos lados de medidas ya no diferentes sino iguales. Con dos lados de medidas iguales.
A ver, alguna palabra que empiece con iso, que ustedes conozcan, lo han oído hablar en algún otro curso. Pueden escribir en el chat también si desean, o si no, hablar. A ver, díganme una palabra que empiece con el sufijo iso. Hisopo. Hisopo es con H. A ver, en química, la palabra isótopo. Isósceles, profesor. No, pues esa ya la estamos escribiendo acá. Esa no. Esa es trampa, no vale. ¿Isoyeta? Isoyeta, ¿cierto? Claro, muy buena, muy buena. Isoyeta, me hace esto recordar esa palabra que la escuché en un curso de la universidad. Isoyeta es, a ver, voy a averiguar. Del francés, y este del iso, y de esa cosa, ¿no? Curva que para la representación cartográfica de los puntos de la Tierra con el mismo índice. O sea, con índice igual de pluviosidad media anual. ¿Ya? El sufijo iso quiere decir igual. Por ejemplo, voy a buscar isótopo. No isopo, sino isótopo. Entonces, miren acá, dice cada uno de los elementos químicos que poseen el mismo número. O sea, igual número de protones y distinto número de neutrones. Pero si yo busco la palabra isótono, vamos a ver, ¿qué sale ya? Ah, Caracas, no hay, ¿no? Así hay, miren, ven. Ah, no, pero hay isógono, también hay isófono. A ver, voy a buscar isógono. ¿Qué creen que sea isógono? Gono es ángulo, iso igual, ¿no? O sea, ángulos iguales, ¿no? Ven, miren, ven. Adjetivo geométrico de ángulos iguales. Ajá. Bueno, entonces el sufijo iso quiere decir igual. Y en el caso de isósceles, sería pues un triángulo con dos lados iguales, ¿no? Ok, entonces ahí grafiqué ese triángulo con dos lados iguales. Sería pues un triángulo isósceles. Ahora, este triángulo isósceles tiene un lado que es desigual con los otros dos. Este lado desigual con los otros dos se llama la base. ¿Ok? Entonces, digamos que el triángulo tenga de vértices ABC. Entonces, en la base AC, los ángulos deben de ser iguales. En la base AC, los ángulos son de medidas iguales. ¿Ya? ¿Quién es la base? Es el lado desigual. ¿Quiénes son los lados iguales? Son ese par de lados. Entonces, como son iguales, palito, palito, por ser iguales. Y acá voy a marcar los ángulos en la base. El otro ángulo. Y esos ángulos en la base deben de ser iguales. Digamos que este ángulo sea de medida alfa. Entonces, aquí también debe de ser alfa. El triángulo isósceles tiene dos lados iguales y se cumple que a lados iguales se oponen también ángulos iguales. Muy bien. Faltaría el triángulo equilátero. Siguiente tipo de triángulo, triángulo equilátero. Equilátero.
A ver, voy a buscar esa palabra en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Adjetivo geométrico dicho de una figura, especialmente de un triángulo, que tiene todos sus lados iguales. Vuelvo a repetir, y está en el diccionario. No lo digo yo, sino el diccionario. Dicho de una figura, especialmente de un triángulo, que tiene todos sus lados iguales. ¿Ok? Entonces, como verán, pues en el diccionario está todo. Entonces aquí digo que es el triángulo con lados de medidas iguales. Con sus lados de medidas iguales. Voy a graficar entonces a un triángulo equilátero. Y lo tengo. Ahí está. Bien, entonces, este triángulo resulta ser equilátero. Por lo tanto, los tres lados son iguales. Palito, palito, acá también. Ahora, aquí lo siguiente, ¿ya? Como este triángulo tiene los tres lados iguales, también tendrá los tres ángulos iguales. Entonces digo lo siguiente. El triángulo equilátero es también equiángulo. Equiángulo es con los ángulos equitativos, o sea, ángulos iguales. Equilátero es con los lados equitativos, o sea, iguales. ¿Ya? Bien, entonces voy a marcar los tres ángulos en ese triángulo equilátero. Marco los tres ángulos. Profesor, ¿eso que ese programa que usted utiliza, cómo se llama? Se llama el Sketchpad. Es muy diferente que el GeoGebra. Voy a abrir el GeoGebra, ¿ya? Con el GeoGebra, que es un software geométrico, también se pueden hacer infinidad de figuras. Por ejemplo, aquí puedo graficar al triángulo. Lo que pasa es que para marcar esos ángulos, digamos que no es tan fácil, ¿no? O no sé, de repente de esta manera, ¿no? Lo que pasa es que no puedo maniobrar, ¿ven? Se queda ahí nomás, ¿no? ¿Ven? Tendría que ser un programa para graficar este arco. De igual manera, si quiero marcar el ángulo en ese vértice, bueno, se queda así nomás, pero no puedo maniobrar. O sea, ahí nomás se queda. Tendría que cambiar de color y todo eso, ¿no? Se puede hacer un programa para maniobrar con ese arco. Pero lo que pasa es que no estoy tan acostumbrado a trabajar con el GeoGebra, pero el GeoGebra es mucho más potente que el programa que estoy usando, por si acaso, ¿ya? Solamente que con el GeoGebra, por ejemplo, si yo quiero escribir algo, tendría que abrir este marco, que es un poco pequeño, y lo peor de todo es que cuando tengo la letra esa, me aparece pequeño. Luego ya tendría aquí que cambiar de tamaño y todo eso. Entonces, como que se me dificulta. O de repente será falta de costumbre, ¿no? Pero bueno, este programa, bueno, al menos yo siempre lo he usado. Es parecido al GeoGebra, pero este programa es de paga, o sea, tienen que pagar. El GeoGebra es gratis, se lo pueden descargar. ¿Ya?
Bueno, entonces el triángulo equilátero es también equiángulo, o sea, tiene los ángulos iguales. En cada vértice los ángulos son iguales. Digamos que en este vértice el ángulo sea teta. En los otros dos también. Ahí es teta y acá también. A propósito, en el GeoGebra se puede graficar triángulos equiláteros. Por ejemplo, nos vamos acá a esa barra de herramientas. En la herramienta polígono regular, trazo este segmento y luego me pide el número de vértices, que en este caso es 3. Y ahí tengo el triángulo equilátero. ¿Ven? Pero bueno, acá yo ya hice mi propio programa, de tal manera que yo puedo graficar al triángulo equilátero. Bien, entonces, ahora la pregunta es, ¿cuánto mide teta? A ver, responde. 60. ¿Cuánto? 60. 60, ¿Por qué? porque todos sus ángulos son iguales y 60 más 60 más 60 es igual a 180. Ay, 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 muy buena explicación. Ya, muy bien, muy bien. Veo que están progresando en las artes explicativas. Ya, muy bien, ¿ah? Entonces, como el triángulo es equiángulo, los tres ángulos son iguales, van a sumar 180 grados y 3 tetas sería 180 grados y por lo tanto teta sería 60 grados. Es decir que los ángulos en el triángulo equilátero son de medida 60, teta igual 60 grados. Ya, cuando tengamos un triángulo equilátero, en cada vértice, pues, pondremos esos ángulos de medida 60 grados. Bien, con esto ya cerraríamos la teoría. Si no hay alguna pregunta, pasaremos ya a la resolución de los ejercicios. Digo, si es que no hay alguna pregunta. ¿Todo claro? Sí, profe, todo claro. ¿Todo claro como el agua turbia? Todo claro. ¿Como el agua turbia o como el agua prístina? Como el agua prístina. Bueno, ya entonces no olvidarse, el triángulo rectángulo tiene solamente un ángulo recto, los otros dos ángulos tienen que sumar 90 grados. El acutángulo tiene los tres ángulos, ojo, los tres ángulos menores que 90 grados. ¿Ya? Los tres, ¿ah? No dos, ni uno, los tres, ¿ya? El triángulo obtusángulo tiene solamente un ángulo obtuso. El escaleno es aquel triángulo con lados de medidas diferentes. El isósceles, recordando que iso es igual. Iso es sufijo que quiere decir igual. Es el triángulo con dos lados de medidas iguales. En el lado desigual, los ángulos estos deben de ser iguales. A lados iguales se oponen ángulos iguales. En el equilátero, los tres lados son de medidas iguales. Palito, 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 por ser iguales. Los tres ángulos también son iguales y cada uno sería de 60 grados. Muy bien. Hagamos ahora el solucionario. No creo que esté tan difícil esto. Acá me están preguntando, calcule X y ¿qué tipo de triángulo es? Entonces, a ver, respondan la segunda pregunta. ¿Qué tipo de triángulo es? Triángulo recto. ¿Recto en qué vértice? Triángulo rectángulo. Ya, muy bien. ¿En qué vértice el ángulo resulta ser recto? En la B. Ay, En ay, la ay. B. Ya, muy bien, muy bien. Ya, ok. Entonces, ahora falta calcular cuánto es X. Entonces, hago mi gráfico. Tienen que acostumbrarse a graficar, ¿ya? Ya sea en un programa geométrico o de repente a mano alzada, ¿no? Yo en este caso lo voy a graficar haciendo uso de mi programa, ¿no? Algo así como esto. Ahí tengo mi triángulo rectángulo.
Pero yo lo que estoy observando es de que en este vértice C, el ángulo exterior mide 135 grados. Necesito prolongar este lado. Entonces, aquí tengo esa herramienta para prolongar. Profe, entonces si hay un ángulo exterior, todos los ángulos interiores debe sumar 135, que es el ángulo exterior. Claro, como acá hay un ángulo exterior, entonces el ángulo recto con este ángulo deberían de sumar 135 grados. Recordando el teorema que habíamos visto en la clase pasada, ¿no? Bueno, entonces aquí en este vértice el ángulo resulta ser 135 grados. Sería el ángulo exterior. No se sabe cuánto mide el ángulo interior en este vértice. Entonces voy a marcar ese par de ángulos. Primero marcaré el ángulo interior de medida X. Y luego este ángulo que mide 135 grados, que resulta ser un ángulo exterior. Entonces, hay que aplicar alguna propiedad, algún teorema que hemos visto en clase pasada. Y que voy a abrir ese documento, ¿ya? A ver, ¿dónde está esto? Está por aquí. El triángulo. No, esto no es. Este es de segundo, creo. Este es, a ver, ¿qué estoy haciendo? Este es de otra cuestión. ¿Dónde está? Acá, ahí, primero, el triángulo, esto fue la clase pasada. Ajá, aquí es. Ahí están las propiedades fundamentales. La primera afirma que los ángulos interiores suman 180 grados. La segunda afirma que los ángulos exteriores sumarán pues 360 grados. Y el tercer teorema es para calcular uno de los ángulos exteriores. Por ejemplo, este ángulo exterior de medida θ será pues la suma de alfa y beta. Un ángulo exterior se calcula sumando los otros dos ángulos interiores no adyacentes con dicho ángulo exterior. Ahora, el triángulo puede estar así, miren, el triángulo puede estar así. Pero también puede estar, si desean, también puede estar de esta manera. Ya, no importa cómo esté el triángulo, de todas maneras, pero se cumple el teorema. El triángulo puede estar así, pero siempre se cumple que este ángulo será la suma de alfa y beta. También puede estar así. ¿Ven? No importa cómo esté el triángulo, de todas maneras se cumple de que ese ángulo, delta, será pues la suma de alfa y beta. Hasta puede estar así también. Ah, pero ahí ya se distorsionan los ángulos, ¿no? Pero bueno, ya. No importa la posición del triángulo, no importa cómo grafican el triángulo. Lo que importa es el teorema, ¿ya? Entonces, en este caso particular, ¿dónde está? Lo que hay que hacer acá es aplicar justamente el tercer teorema. El teorema del cálculo del ángulo exterior, el cual afirma que este ángulo con el ángulo recto van a sumar 135 grados. X más 90 grados igual 135 grados. Por lo tanto, ya puedo calcular X. Entonces, X será 135 menos 90, eso sería 45 grados. Y también me están preguntando qué tipo de triángulo resulta ser. Resulta ser un triángulo rectángulo, como ya muchos de ustedes lo han dicho. ¿Por qué rectángulo? Porque justamente tiene un ángulo recto en este vértice. Bien, siguiente ejercicio.
Calcule X y además me están preguntando qué tipo de triángulo resulta ser. Entonces, aquí es 70, aquí es 40 y acá es X. Ajá, ya la vi. Ya la vi. Entonces, grafico mi triángulo, que es de esta manera. Algo así como esto. En donde dos ángulos son de 70 grados abajo y arriba hay un ángulo de 40 grados. Entonces acá resulta ser 70 grados. Acá resulta ser 40 grados. Y acá X. No se sabe cuánto es X. Se puede calcular usando el teorema fundamental respecto de los ángulos. Voy a marcar esos ángulos. A ver, me va a dictar la ecuación. Me dicta la ecuación para calcular la X. Fabián Tucto. Vamos, Fabián. Yaritza, Ángela. Fabián Tucto. Profesor, Tú misma eres. Díctame la ecuación respecto de los ángulos en ese triángulo. 70 más 40 más X igual a 180. Muy bien. Ya. Ahora resuelve. O sea, calcula X. Una vez planteada la ecuación, hay que resolverla, ¿cierto? O sea, calcular la incógnita. A ver, díctame cuánto vale X. X vale 70. No se responde con una pregunta, pero está bien, ¿ya? Pero trata de no responder preguntando, ¿ya? Yo sé que es una costumbre, ¿no? Pero trata en lo posible de no responder preguntando. Tú tienes que responder con seguridad, ¿ya? Pero está bien, es 70 grados, ¿no? 70 más 40, 110 más 70 es 180. Entonces X sería 70 grados. Ahora, si este ángulo X resulta ser 70 grados, miren lo que está pasando, ¿ah? Acá es 70 grados y aquí también. ¿Cómo se llama aquel triángulo que tiene ese par de ángulos iguales? Cualquiera puede responder, ¿no? Isósceles, ¿cierto? Isósceles. Ya, muy bien. Entonces, sabemos que X vale 70 grados, pero también nos están preguntando qué tipo de triángulo es. Triángulo isósceles es, profe. Ya. Entonces digo por acá, es un triángulo. A ver. Es un triángulo con dos ángulos iguales. Es un triángulo con dos ángulos iguales. Es decir, isósceles. Cuando un triángulo tiene o bien dos lados iguales o bien dos ángulos iguales, ese triángulo sería isósceles. Bueno, eso sería de esa manera, ¿no? Pero también me estoy dando cuenta que esos tres ángulos son menores que 90 grados. Y si esos tres ángulos son menores que 90 grados, respecto de sus ángulos, ¿de qué tipo sería? ¿Rectángulo, acutángulo u obtusángulo? Acutángulo. Acutángulo, ¿cierto? Claro, porque los tres ángulos son agudos, es decir, menores que 90 grados. Entonces digo por acá, pero también es del tipo acutángulo. ¿Ya? Muy bien. Continúo con la parte 3. Y de la misma manera, bueno, acá me piden calcular X y además qué tipo de triángulo es.
Entonces, por ello estoy viendo un triángulo que tiene 3 ángulos iguales. Por lo tanto, sería equiángulo. Profe, Sí. la respuesta es 60. Muy bien, muy bien. Ajá. Pero Es ahora hay que triángulo clasificar. Claro, ajá. También sería equiángulo o también equilátero, ¿no? Ujú. Bueno, acá es X, acá también y aquí también. Con lo cual ya nos estaríamos dando cuenta de que este triángulo sería equiángulo. Y por lo tanto sería equilátero. La X sería de 60 grados. Ujú. Planteo mi ecuación. X más X igual 180 grados. Suma de ángulos igual 180 grados. Entonces me voy a dar cuenta que cada X sería 60 grados. Muy bien. Y además el triángulo sería equiángulo. El triángulo es equiángulo y equilátero. Ujú. Todo triángulo equiángulo es también equilátero. Al revés sería todo triángulo equilátero es equiángulo. Muy bien. Ejercicio 4. Hay que hay que calcular X y luego clasificar a ese triángulo que tiene esos ángulos exteriores. Este ángulo exterior, digo, de 160 grados y acá el ángulo interior de 80 grados. Entonces, hago mi gráfico. Algo así como esto. De tal manera que este ángulo es de 160 grados. En este vértice. El ángulo exterior en ese triángulo de 160 grados. En este vértice el ángulo resulta ser de 80 grados. Y en el tercer vértice, X. No se sabe cuánto es X, pero supongo que ya lo han calculado. Ahí es X. Entonces, en ese triángulo cuya región estoy sombreando, hay que usar alguno de esos teoremas que habíamos visto en la clase del triángulo. ¿Qué teorema usar? Me parece que es esta de acá. El teorema del cálculo del ángulo exterior, ¿no? A ver, este ángulo exterior sería la suma de esos dos ángulos interiores. Teta será pues la suma de alfa y beta. Delta, digo, será la suma de alfa y beta. Es el teorema a usar. Entonces, por ese teorema, este ángulo con este otro van a sumar 160. X más 80 grados igual con 160 grados. Planteo mi ecuación, la resuelvo. X será 160 menos 80, o sea, 80 grados.
Con lo cual me estoy dando cuenta que ese triángulo tendría dos ángulos iguales, con 80 grados. Ahí en este vértice también Profe, es un ángulo isósceles. un triángulo con dos ángulos iguales sería triángulo isósceles. Isósceles. Claro. Ya entonces nos estamos dando cuenta de que este triángulo tiene dos ángulos iguales con 80 grados. Voy a copiar esto. Lo pego por acá. Es un triángulo con dos ángulos iguales, con 80 grados. Es decir, isósceles. Pero también es del tipo acutángulo, porque miren que acá es 80, aquí también, y este ángulo es 20 grados. 80 más 80, 160, más 20 es 180. O sea que los tres ángulos son menores que 90 grados. Por lo tanto, sería un triángulo acutángulo respecto de los ángulos. Y respecto de los lados, sería un triángulo isósceles. Vamos con la 5. Calcule X y mencione el tipo de triángulo. Allá, aquí es un triángulo que tiene dos lados iguales. Bolita, 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 cadenita, como algunos llaman, y acá también cadenita. Sería pues un triángulo isósceles. Voy a hacer el gráfico. Es un triángulo con dos lados iguales, es decir, un triángulo isósceles. Con el ángulo desigual de 180, perdón, de 150 grados. Algo así como esto. Más grande. Ya, acá es cadenita y acá también, ¿no? Ahora, ¿cómo hago eso? ¿Dónde está esa cosa? Con calma y paciencia. Listo. Cadenita, cadenita, esos dos lados son iguales. Aquí el ángulo desigual es, según el gráfico, de 150 grados. Y obviamente cada uno de esos ángulos deberían de ser iguales, ¿no? La pregunta es cuánto mide cada uno de esos otros dos ángulos. Que según el gráfico es X, en la parte superior. A ver, vamos a ver. ¿Quién está por acá? Ya. Luyo Sánchez, Nayeli. Luyo Sánchez, Nayeli. Vamos, vamos, Luyo. ¿Sí, profesor? Plantea la ecuación.
Díctame la ecuación. Ahí tienes el triángulo. Este ángulo mide 150 grados. Acá es X. Y bueno, así nada más. ¿Cuál sería tu siguiente paso? Vamos, Luyo. Ya, para todos, ¿cuál es el siguiente paso? Cualquiera puede responder, muy aparte de Luyo. Si quieren en el chat, sí, a ver, escucho. Profe, X vale Multitask. 15 porque todo lo interno tiene que valer 180. Y si un No, ángulo pero vale ya, 150, un entonces los dos momento, vamos con calma. ¿Cuál es tu siguiente paso? Acá es 150, acá es X, estos dos lados son iguales. ¿Cuál es el siguiente paso? No me diga la respuesta. Está bien, pero yo quiero que me digas el siguiente paso. ¿Qué es lo que tienes que hacer? X más X más Un momento. 180. ¿Por qué me dices X más X? Yo no veo otra X. No digo que esté mala. ¿De dónde apareció la otra X? Porque tiene dos lados iguales. Ah, ya, porque tiene dos lados iguales. Este par de ángulos. Profe, Sí, a ver, escucho. si no lo parece, en los dos lados tienen 4 canicas Claro, y serían ajá. iguales. Muy bien, Sería ajá. X más X Un momento. es igual Verdad, X. tranquilo. Vamos con calma. A ver, está bien que me digas X más X. Yo te entiendo, pero de repente tus compañeros no. Yo sé que es así, está bien, no te estoy diciendo que esté mala. ¿De dónde apareció la otra X? Eso quiero que nos expliques. De los lados iguales. Ya, a lados Y iguales se de las oponen canicas iguales. ángulos iguales, ¿no? Está bien, Y de las ya. canicas iguales. Y de las canicas iguales. Muy bien, entonces a este lado se opone este ángulo que mide X y como estos dos lados son iguales, a este mismo lado se opone también X. Por eso es que aquí aparece otra X. Porque en ese triángulo a lados iguales se oponen ángulos iguales. Por eso tú me dices que 150 grados más X igual 180, ¿cierto? Pero posiblemente alguno de tus compañeros diga que 150 más X es igual con 180. Bueno, eso es un típico error, ¿no? No hay que equivocarse de esa manera, ¿ya? Entonces, la idea está en sumar esos tres ángulos, uno en cada vértice. Pero ya tengo ya la respuesta ya. ¿Cuánto? ¿Sería 15? Claro. Es 15 grados, ¿no? Entonces se cumple que esos tres ángulos en el triángulo, uno en cada vértice, deberían de sumar 180 grados. Teorema fundamental, ¿cierto? Entonces acá sería 2x en el primer miembro. Y en el segundo miembro tenemos una diferencia, 150 menos 150, eso sería 30 grados. Y luego calculo x, 30 entre 2, eso sería 15 grados. Ya. Muy bien, ya hemos calculado x, pero ahora lo que falta hacer es clasificar al triángulo, ¿no? Bueno, entonces digo por acá lo siguiente. Es un triángulo isósceles. De eso nos hemos dado cuenta en un primer momento. Y también, a ver, completen, y también qué tipo de triángulo respecto de sus ángulos. Obtusángulo, ¿cierto? Porque este ángulo, claro, porque este ángulo 150 grados es más grande que 90 grados. Y también es obtusángulo. Es un triángulo isósceles obtusángulo. Muy bien. Siguiente ejercicio. Que dice así.
Hay que calcular X y además de eso clasificarlo. Voy a hacer un copy-paste, aunque aquí me va a salir un poco, ya mejor lo voy a graficar ya, con mi programita. Entonces, a ver, por ahí veo esos ángulos, 84, acá 36. Entonces el gráfico sería pues de esta manera. Algo así como esto. Bueno, más o menos ahí. Acá el ángulo 84 grados. Aquí 36 grados. Y acá es X. Esa X se puede calcular rápidamente, planteando el teorema correspondiente, que en este caso sería suma de ángulos igual con 180 grados. A ver, Leivas y Fuentes, Darwin. Leivas y Fuentes, Darwin. Aló. Ay, ay, ay. ¿Cuánto vale X? X, si son ángulos internos, entonces sería X más 84 más 36. Sería igual a 180, ¿no, profe? Claro, muy bien. Ujú. ¿Cuánto 60. suman? 60. Pero no le digas, pues. Ya estaba ya resolviendo ya tu compañero. No le digas, ¿ya? Leiva, ¿es correcto lo que dijo tu compañero? Sí, sí. ¿Cuánto suman el 84 y el 36? 120. Pero no le digas, qué mala costumbre de este muchacho. Deja que tu compañero responda, ¿ya? A ver, si 84 más 36 sería 120, ¿no es cierto? Claro, ajá. Entonces, si de 120 menos 180 sería 60. Efectivamente, por eso es que X sería de 60 grados, ¿no? Muy bien, ajá. Ya. Y acá es 2 palitos. 1, 2. Y acá es gusanito. Ujú. Ya entonces ahí tengo el gráfico de ese ejercicio. Y bueno, primero que X vale 60, ya lo dijeron ustedes. Pero sin embargo, la formalidad del caso. Se cumple que X más 84 grados más 36 grados resulta ser pues 180 grados. Teorema fundamental respecto de los ángulos en el triángulo. Con eso me voy a dar cuenta que X vale 60 grados. Rápidamente, no creo que aquí me demore tanto. Ahora lo que hay que hacer es clasificar al triángulo. Ahora, si lo clasifico respecto de los ángulos, me voy a dar cuenta que como los tres ángulos son menores que 90 grados, Son triángulos acustángulos. no, son ángulos agudos, o sea, menores que 90 grados. Los tres ángulos son menores que 90 grados. Por lo tanto, el triángulo sería acutángulo. El triángulo es acutángulo. Eso es respecto de los ángulos. Pero si lo clasificamos respecto de los lados, como esos tres ángulos son diferentes, los tres lados también tendrían que ser diferentes. Por lo tanto, digo que el triángulo, muy aparte de ser acutángulo, tendría que ser también escaleno. ¿Ok? ¿Ya? Las dos condiciones, ¿no? El acutángulo y también escaleno. Muy bien. ¿Qué me están diciendo por acá? Por acá veo que me están chateando. Escaleno, profe, dice Martínez.
Castillo Díaz dice, escaleno, profesor. Ramírez dice, le ha estado callando a su compañero que le estaba soplando al otro. Bueno. No respondan, deja que responde Darwin, dice Chumpitas. Ya, muy bien, muy bien. Veo que hacen uso del chat para protestar. Nada más, caballero. Sí, pues no, Ahora no sí silencio. tienen que dejar que responda su compañero, ¿ya? Ya. Profe, Seguimos entonces. Sí, ajá. ¿Qué pasó? alumno que ayuda, alumno que no aprende. Lo que pasa es que hay algunos jovencitos que saben demasiado, pues, ¿no? Y tratan de ayudar, Sí. ¿no? No, Pero no, a veces. no es bueno que hagan eso porque si hacen eso, a su compañero lo van a distraer, ¿ya? En lo posible traten de no responder cuando yo pregunte a alguno de sus compañeros. Ujú. Para que su otro compañero pueda aprender al igual que ustedes, ¿no? ¿Ya? Profe, Sí. pero en el problema 7, todos son iguales. Ah, claro, este es un triángulo que tiene los tres lados iguales, es un triángulo equilátero y por lo tanto acá sería 60 y X será pues 120 grados, ¿no? Efectivamente, ajá. Pero eso que están pensando, tienen que escribirlo en su cuaderno, ¿ya? Es una forma de aprender, ¿no? Entonces vamos a aplicar un triángulo equilátero con un lado que está prolongado. ¿Quién es ese lado que está prolongado? El lado que está hacia abajo. El lado que está abajo, digo. Entonces prolongo este lado. Color celeste. Ya, entonces se pide calcular cuánto mide este ángulo exterior en ese triángulo equilátero. ¿Cuánto será X? Se sabe que según el gráfico, esos tres lados son iguales. 3 palitos a cada lado. Uno, ahí hay 2, 3. 3 y acá también. Entonces, este triángulo sería equilátero. Y por lo tanto, y por ser equilátero, cada uno de los ángulos sería de 60 grados. Por ejemplo, aquí ese ángulo sería de 60 grados. Es decir, que en este vértice el ángulo interior mide 60 grados. Marco este ángulo de 60 grados. Y luego calculo X, sabiendo que ese par de ángulos que están encima de la recta van a sumar 180 grados. Digo por acá entonces que la suma X más 60 grados será pues 180 grados. ¿De dónde que X será pues esa diferencia? 180 menos 60, 120 grados. Y me preguntan también qué tipo de triángulo es. Ah, bueno, rápidamente respondo que es un triángulo equilátero. Es un triángulo equilátero. ¿Por qué equilátero? Porque según el gráfico, los tres lados son de medidas iguales. Los tres lados son equitativos. Muy bien, haremos el último ejercicio. Hay que calcular X y además clasificar al triángulo. Entonces aquí abajo, en el lado desigual, tengo ese ángulo de 65 grados. Es un triángulo isósceles porque veo que ahí hay dos lados iguales. Cadenita, cadenita, ese par de lados son iguales. Entonces graficaré un triángulo isósceles. ¿Qué es eso?
¿Qué es esto? Un cuadrado había salido. Ya, algo así como eso. Aquí, en el lado desigual, este ángulo mide 65 grados. ¿Seguro que X vale 50? Sí, ¿no? X está arriba. Ahora acá es 3 canicas, perdón, 4 canicas y acá también, ¿no? ¿Y ahora cómo hago eso? Copiaré esta, pues. Control C y lo pego por acá y ahí está. Nuevamente, la misma situación. Listo. Entonces, estoy observando que este lado con este otro son de medidas iguales. Este es el lado desigual y los ángulos adyacentes a este lado son iguales. Acá es 65 grados, ese 65 grados lo paso acá. Ahí también es de 65 grados. Marcaré esos ángulos. A ver, ¿quién está por acá? Sáenz Llanos Adalberto. Sáenz Llanos Adalberto. Vamos, Sáenz Llanos. ¿Qué pasó con ese muchacho? Ya se me fue a tomar su caldo, creo, por el mercado de no sé dónde. Ah, sí, profesor. Ah, ya, ahí estabas. Ya. Díctame la ecuación. Díctame la ecuación. X más 65 más 65. Ya, igual. A 180. Muy bien. Ya, X más 65 grados más 65 grados igual 180 grados. Muy bien. El 65 con ese otro van a sumar 130. Lo pasamos a restar al 180. 180 menos 130. 65 más 65 no sería... ¿Profe, puedo responder? Sí, claro. Ajá. 65 más 65 no sería 130. Claro. Sí. Que pasa a restar al 180, ¿no? 180 menos 130 será pues 50. X vale 50 grados. Profe, ¿Sí? el triángulo es un triángulo isósceles. Claro. De eso nos damos cuenta ya que ese par de lados son iguales, ¿no? Y por lo tanto, el triángulo es isósceles. Respecto de los lados sería isósceles. Y respecto de los ángulos... Acutángulos, profe. Acutángulo. Muy bien, ya. Y respecto de los ángulos será pues acutángulo. Muy bien, con esto ya terminaríamos la clase de hoy. Si no hay alguna pregunta, ya nos estaremos retirando.
¿Alguna pregunta? Profe. Profe, no hay pregunta, estuvo fácil. Bueno, a ver, sí. No, nada más tuvimos que saber qué son los ángulos internos, nada más. Allá, los ángulos internos o simplemente ángulos son estos. No, sí. Sí, Ajá. sí sé que es un ángulo interno, profe. Ya, Son ángulos que suman 180 grados. claro. Son los ángulos que en el triángulo van a sumar 180 grados, ¿no? Tal como esos tres. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, entonces ya nos estaríamos viendo la próxima semana. Traten de dar bien su examen de hoy. ¿Ah? Tienen 1 hora y media para resolver ese examen. Ya me voy entonces. Ya nos vemos la próxima semana. Chao, Ya, profe, profe. gracias. Ya, ok. Chao, nos vemos. Nos vemos. Chao, profesor. Chao, profesor. Mi, dice, Chao. ¿podemos salir, Miss? No, no puedes salir, pero si sales tienes que entrar temprano, por favor, ¿ah? Sí, Ya. yo soy puntual. Ya me voy, nos vemos. Ok, profesor, hasta luego.